Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tengan mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Yo no entrego lo que es número personal ni pido lo que es número personal. Tengan muchísimo cuidado. Muy bien, mi querido Escorpio, ¿vale? Espero que estés bien. Espero que estés con la mente positiva. Para todo hay solución, cariño, ¿vale? Para todo hay solución. Mi querido Escorpio, apóyame por favor con esto, ¿vale? Quiero que el canal siga creciendo más. Si puedes ver lo que es el video completo o si puedes volver a verlo completo, sería mejor, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor es mucho pedir. Pero simplemente que tú lo dejes ahí, que continúe lo que es el tiempo, sería perfecto. Y si me puedes ver lo que es un comercial completo o dos, también de Richard. Hoy estás pidiendo mucho, cariño. ¿Es para qué? Para que seas puntero también y para darte lectura bonus. Es esto, cariño, ¿vale? Y para que el canal siga creciendo más. Gracias por tu apoyo, corazón Escorpio. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. Mi querido Escorpio, siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros también, o hay un grupo de ustedes que tiene el cargo familiar, o hay un grupo de ustedes que a lo mejor está esperando lo que es un nuevo ser, una criatura, ¿vale? Porque he podido visualizar un ángel que está mirando lo que es una cuna, o está mirando lo que es de repente a un recién nacido. Esto puede ser, ¿vale? Mi querido Escorpio, el otro punto que te puedo decir, hay un grupo de ustedes que aún tiene de repente la esperanza de que una persona en concreto se ponga en contacto contigo. Siento que esta situación de repente me dice, Richard, llevo mucho tiempo esperando, creo que las cosas entre nosotros dos ya se acabó, creo que a lo mejor de repente ya no hay nada más que vivir, pero yo veo que luego hay un contacto, hay una comunicación. Es como si las energías me estuvieran diciendo, dile por favor que tenga confianza. Mi querido Escorpio, estoy visualizando también muchos ángeles, o tú tienes un pequeño templo en casa, o simplemente estás creyendo más lo que es en la parte espiritual, en las energías. Es que es increíble, ángeles por todo lado, mi querido Escorpio. Muchos de ustedes de repente también tienen lo que es un pequeño pendiente como un crucifijo, pero es de metal, ¿vale? No es de piedras, no, es de metal, es liso. Es liso, puede ser plata o puede ser oro también, pero es de metal un crucifijo. O que simplemente tú tienes un altar que puede ser de metal, porque he visto metal liso. Y yo veo aquí, veo muchos ángeles, cariño, Escorpio, muchos ángeles. Todo lo que he podido visualizar es ángeles por todos lados. O tú de repente hay un mensaje espiritual para ti, o simplemente me dice Richard, mi intuición me está llevando por el camino correcto, o tú te estás liberando del mal también. Te estás liberando del mal. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe. Mi querido Escorpio, estoy sorprendido con esta lectura, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir para Escorpio con mucha fe el tarot Rider Waite. Muy bien, ha salido una carta. La carta de los enamorados. El amor o comunicación también. O simplemente la respuesta de alguien. Ya sea lo que es en la parte de los sentimientos o puede ser de repente lo que es en el trabajo. Mira, porque te sale la carta de los enamorados. La carta del 6 de bastos. La carta del 6 de espadas. Muchos 6. Muchos 6. Busca un mensaje, lo que es en numerología, el número 6. O el número 6 tiene que ver algo con tu historia. Ha sonado algo aquí, ¿vale? Hay algo aquí, hay un mensaje oculto para ti. Y tenemos aquí la carta del as de bastos y la carta del carro. Puede ser que a lo mejor, cariño, o tú vas a recibir una propuesta. ¿Para qué? Para empezar un nuevo amor, una nueva historia, o simplemente tú vas a tomar esa decisión de hacer un cambio, de soltar algo que simplemente no te ayudaba a avanzar. El otro punto, y esto sí es claro, tú vas a hacer un viaje, Escorpio, ¿vale? O tienes planeado hacer un viaje. Este viaje es bueno para ti, porque tenemos aquí la carta del as de bastos, que nos están diciendo,
ese viaje que tú vas a hacer, tanto para rescatarte o simplemente lo que es en la parte económica, o tú vas a dejar a alguien y te vas a otro sitio, es para bien. Está relacionado con un viaje, con un desplazamiento. Y el número 6 es muy importante para ti, es muy importante. Busca lo que es en numerología y te van a dar un mensaje especial. ¿Por qué te digo que ese viaje o ese rescate que tú vas a hacer es bueno? Porque tenemos aquí la carta del as de basto en medio de dos desplazamientos, ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, no me pierdas la fe porque lo mejor está por llegar a tu vida. Existe una persona que a lo mejor no hay contacto con él o con ella. Esta persona va a dar señales, Vamos a continuar. Como siento que hay un mensaje especial en la parte espiritual en estos momentos, te voy a entregar un mensaje de tus arcángeles. A ver qué nos quieren decir, ¿vale? De tus ángeles, perdón. Aquí está. Sí, mira, aquí hay lo que yo siempre digo. A ver, ¿lo ven? No sé si lo ven. Creo que no lo ven. No, no lo ven. Lo que yo siempre digo, ¿vale? Si vosotros empiezan a recibir señales en casa, de repente yo qué sé, aparece por ahí una pluma o algo que se asemeje a una pluma blanca que está flotando, tenlo por seguro que es un ángel, ¿vale? O simplemente son las energías que te están diciendo, aquí estoy. Si a lo mejor me dice Richard, yo estaba cocinando, ¿vale? Ahí yo qué sé, mi estofadito, estaba haciendo mi ceviche, mi paella. Y Richard, entró una paloma en casa y yo no sabía qué hacer con ese bicho. No sabía qué hacer. No lo mates, ¿vale? Simplemente trata que se vaya, pero eso es la energía. Recuerda que el Espíritu Santo está figurado con una paloma, cariño, ¿vale? Es la paz, es la energía. Si te llegara a pasar, y si no, de repente me decís, Richard, yo vivo en una ciudad, ¿y cómo es posible que ha aparecido el famoso diente de león flotando por toda mi casa, por toda mi calle? Es porque te están diciendo, pide un regalo, guapa, guapo, y te lo voy a otorgar, ¿vale, cariño? Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. O hay una energía que te protege. Puede ser de repente tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu padre, un amigo, una amiga que te está protegiendo, que te está enviando señales, cariño, está contigo. Vamos a ver. Siento un Rubén, siento un Edgar, Marisol, Miriam, Fernando, algo de Lupe, Guadalupe, algo de esto, ¿vale? Nos dice, la unidad, el arcángel Sandalfón, puntos de vistas o métodos de inspiración tradicional, organismos espirituales, encuentra a tus mentores, codéate con amigos y que compartan tus ideas. Cariño, ¿vale? Siento cariño porque me están diciendo encuentra tus mentores, rodéate de buena vibra, de buena energía. Yo creo, Escorpio, siento un Virgo, a lo mejor lo he mencionado, ¿vale? Escorpio, yo creo, cariño, que algo se ha reactivado en ti. Yo creo que a lo mejor estás recibiendo señales, o a lo mejor me dice Richard, me he hecho una limpieza y desde que yo me he hecho esta limpieza, he empezado a ver cambios en mi vida. He visto que todo ha sido diferente ahora. A lo mejor has hecho caso de la limpieza que te he hecho para que te liberes de la brujería, del daño o la limpieza del huevo. Cada vez que tú tengas mucho estrés, cada vez que tú tengas mucho dolor de cabeza, porque esto nos pasa, hazte la limpieza del huevo. Tú entras a mi canal, no es necesario que te ponga ni el enlace, y si no en la descripción lo vas a ver, pero tú entra a mi canal y tú vas a ver el video número 1, el más popular, limpieza del huevo. Cuando tú tengas estrés, cuando sientas que la cabeza te quiere reventar, cuando sientas que quieres vomitar inclusive de tanto estrés, hazte la limpieza del huevo. Verás que automáticamente se te va todo, cariño, hazme caso, ¿vale? No tienes por qué estar tomando, yo qué sé, pastillas ahí. Ya te has vuelto adicta, ya pareces un yonki ya. Es esto. Entonces, hazte la limpieza del huevo y te quita todo el estrés. Todo el estrés, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Y eso voy a hacer también yo, porque siento un poquito de dolor de cabeza. Puede ser por las energías, ¿vale? Ya te he dicho que estoy sintiendo algo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot elemental para vosotros. Antes de esto te voy a sacar signos, Escorpio. Antes de esto, si menciono algún signo sin querer, es porque esa energía está aquí, ¿vale? Vamos a ver, no me digas, Richard, has dicho Aries y estamos en Escorpio, ¿vale? Es porque Aries, hay un Aries que está pensando en ti. Muy bien, vamos a ver signos, solo falta que salga Aries ahora aquí. Me sale lo que es un Capricornio, me sale un Tauro,
Me sale un Cáncer, me sale un Leo, uno más, Piscis o Acuario. Debajo que tengo es un Libra y aquí encima, y aquí encima tengo un Aries. Aquí encima tengo un Aries. Qué fuerte, lotería. Muy bien, ya está. Tú toma el mensaje que es tuyo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué está pasando con la energía de las personas de tu entorno, con tu pareja, con tu familia, con esa persona que a lo mejor no te lleva bien. ¿O qué nos quieren decir? La carta del día de la muerte, perdón. Siento que hay una persona que quiere retomar el camino, el contacto, la comunicación. Vamos a ver qué carta más me sale porque tengo, ya ves, es que lo tenía en mi cabeza. Lo tenía en mi cabeza, pero quería pasar de largo. Decía, bueno, es la carta de la muerte, pues es nuevo comienzo, nuevos inicios. No, no, no. Vale, yo desde aquí no te sugestiones, porque hay cosas que no se pueden decir por internet, no te sugestiones, pero puede ser que a lo mejor de repente tú vas a ser testigo de que una persona se va de este plano terrenal, ¿vale? Ya sea alguien cercano, ya sea de repente puede ser que sea un familiar, un amigo, pero no te sugestiones, ¿vale, cariño? No, por eso que ya tu lectura le he sentido muy, muy pesado y me duele un poco la cabeza. ¿Por qué te digo? Porque tiene la carta de la muerte, la carta del diablo y la carta del juicio. No juegan bien estas cartas, ¿vale? No juegan bien y entonces me está diciendo, hay una persona que a lo mejor lamentablemente va a partir, pero recuerda que solamente todo es transformación. Todo es transformación, cariño, ¿vale? Todos en algún momento vamos a dejar este plano terrenal para pasar lo que es en la parte espiritual, ¿vale? Yo desde aquí te envío lo que es un abrazo muy fuerte, o a lo mejor me dice Richard, esto me está pasando en este instante. Desde aquí yo te envío un fuerte abrazo, que Dios y el universo siempre esté contigo, cariño, que Dios y el universo siempre te apoye. Recuerda que tú eres importante, recuerda que tú eres especial y todo va a ir bien, ¿vale? Ten fe, cariño. Tú sabes que cuando yo hago mis bromas, pero ahora no. Muy bien, vamos a continuar. Me vuelve a reafirmar, cariño. Me vuelve a reafirmar, porque sale la carta de la torre, mira. Me vuelve a reafirmar, ¿vale? Vamos a ver, esto puede ser que sea una persona conocida que también de repente se va a ver en un punto en la cual se le va la luz de la vida y te quiera pedir perdón también, cariño, ¿vale? Tómalo también de esta manera. Hay una energía que se va, hay una persona que se va al otro plano, ¿vale? Y puede ser que esta persona quiera tu perdón también, puede ser, cariño, porque mira, es que cuando ya me salió la carta de la muerte quise ignorar, pero me han salido todas las cartas que representan esto. La muerte, el diablo, el juicio y la torre, ¿vale? No son cartas buenas, entonces me están diciendo, hay una persona que a lo mejor puede ser que inclusive de repente esta persona tiene una pérdida familiar también, o tiene algo impactante en la cual una energía se va y esta persona recapacita, esta persona reflexiona y te va a pedir perdón. Va a querer que su mundo esté bien, va a querer que su mundo esté tranquilo, ¿vale? Puede ser este el caso, cariño, puede ser este caso. Y si no, simplemente puede ser que tú seas testigo de que alguien se va de este plano, ¿vale? La carta del as de espadas, la carta de la estrella y la carta del as de copas. Veo que para muchos de vosotros esta persona que marcha de este plano terrenal, y deseo que se vaya a la parte espiritual de corazón, porque todos somos seres humanos y todos cometemos errores, todos, ¿vale? Pero en algún momento las personas nos arrepentimos, sea tarde o temprano, y tienen el derecho de ser perdonados, ¿vale? Entonces, yo veo que esta persona, en base a este cambio impactante que va a haber, ya sea que a lo mejor hay una persona que se marcha del plano terrenal, te va a pedir que por favor lo perdones. O está enfermo o está enferma, ¿vale? Es muy importante tu perdón, es muy importante que vosotros dos hablen. O que simplemente si de repente una persona cercana se va, también va a querer que las cosas cambien. Cambia su manera de ser, cambia su energía, cambia su... De repente si era muy rencoroso, si era una persona que tenía mucha energía negativa en el corazón, cambia todo en su vida en base a este acontecimiento. La carta del 9 de copas, la carta del 3 de copas y tenemos también la carta del rey de copas. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, a veces las personas no valoran lo que tienen actualmente. De repente tú estás lidiando con una persona que juega contigo, con una persona que no te da tu lugar, que no te da tu espacio también. Yo veo que esta persona se siente muy seguro o muy segura que te tiene en tus manos. Veo que luego se da cuenta
que o simplemente hace algo para que vosotros dos estén juntos, o tú vas a tener más de una oportunidad. Mira, porque tenemos aquí también la carta del 3 de copas, la carta del rey de copas y la carta del 9 de copas. Una persona se da cuenta que te está perdiendo. Sí, hay una persona que se da cuenta que te está perdiendo, cariño. Yo lo que puedo ver aquí también, que para muchos de vosotros de repente me dice Richard, para que la historia entre nosotros dos se termine, ha existido alguien, terceras personas, ¿vale? Yo veo que esta persona es como si me dijeras, ¿cómo puede ser que sea tan malo? ¿Cómo puede ser que sea tan mala? Que aún sabiendo que yo tengo una familia, que aún sabiendo que nosotros éramos pareja, ¿por qué se mete en medio de nosotros dos? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué Dios no es justo, cariño? Tú no pidas nada negativo, que todo lo que va a llegar, llegará, ¿vale? Tú no te manches las manos, es lo que te voy a decir. No te manches la mano, ¿vale? Y quizá de repente el castigo que llegue en un futuro sea lo que te he comentado anteriormente, que su vida va a cambiar en base a una lección que no deseamos para nadie. Muy bien. Veo que me sale aquí la carta del paje de copas, la carta del rey de oros y la carta del 9 de espadas. Luego que tú pases esta situación, y ya te estoy hablando de futuro, de repente me dice Richard, sí, me estoy separando, esta persona pues me dejó, esta persona ya no hay feeling, no hay química, pero es por culpa de ellos o de ellas. Veo que esta persona se va, veo que esta persona no te da tu lugar. En estos momentos no tiene ojos, cariño. En estos momentos está ciego, está ciega. No le interesa si tú sufres, no le interesa si sus hijos sufren, no le interesa. Lo único que quiere es apartarte del camino. Y si tiene que hacer algo negativo, lo va a hacer. Escorpio, ¿vale? Lo va a hacer, porque en estos momentos está cegado, está con la cabeza caliente, que digo yo. Está con la cabeza caliente, ¿vale? Entonces, no pidas que tenga piedad por ti porque no lo va a tener. No lo va a tener, cariño. Lo siento decirte esto. Lo que sí te puedo decir, que tú vas a ser como las gatas, como los gatos, ¿vale? Vas a caer al final con las 4 patas y vas a estar vivito y coleando. Yo veo que esta persona luego te va a reclamar, luego te va a buscar, luego te va a decir por qué haces esto, porque a ti te llega lo que es una persona nueva. Cuando tú sueltes esto, ¿vas a sufrir o estás sufriendo? Con esto no te lo puedo arreglar yo, ni nadie, cariño, ¿vale? Pero nos están diciendo, esto simplemente es para que tú te vuelvas más fuerte, porque a ti te viene lo que es una propuesta, un nuevo amor, un nuevo amor. Si estás pasando esto, nos dicen, tranquilo, Escorpio, yo sé que no puedo sanar tu dolor, yo sé que no puedo sanar tu herida, pero verás que al final va a haber un nuevo amor, una nueva oportunidad si tú quieres, y ellos van a venir a pedirte explicación, a pedirte perdón, y esto te va a quitar el sueño, porque tú quieres, ¿vale? Porque simplemente es decir, lo siento, entre nosotros dos se acabó, y vas a ver claridad en tu vida, claridad, vas a ver paz, armonía, vas a decir, Richard, al fin puedo ser feliz como Dios manda. Qué fuerte, cariño. Vas a entrar lo que es en una transición, vas a entrar lo que es en un cambio, van a pasar cosas muy impactantes en el transcurso de este tiempo, lo estás pasando, pero todo es como si fueran piezas de rompecabezas. A lo mejor me dice Richard, no es justo, yo no me merezco esto, yo te entiendo, cariño, ¿vale? Pero hay cosas en la vida que no se entienden. Entonces, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, aunque en estos momentos no lo sepamos. Todo lo malo que tú has estado viviendo ha sido como una preparación para lo bueno que te va a llegar. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales. A ver. Listo. La letra T, la letra R y la letra G. Muy bien. Vamos a continuar, cariño, con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía para vosotros. Mi querido Escorpio, economía, economía, economía. Mi querido Escorpio, economía, economía. Vamos a ver. Listo. La carta de la muerte, la carta del Papa. Creo que a lo mejor me dice Richard, no me han dado lo que es el ascenso. O no me han dado lo que es ese trabajo, ese contrato, porque veo que dan la espalda. Mira, vamos a continuar. O el préstamo que tú quieres, o estás teniendo pérdidas. La carta de la templanza, muy bien. Y la carta de la sacerdotisa. Tranquilo y tranquila, porque es cierto que estás pasando un momento muy difícil, pero yo veo que luego vas a tener el apoyo de los demás o simplemente va a haber reconocimiento o te llega algo nuevo lo que es en la parte laboral. Todo va a cambiar, cariño. En este momento es como si me dices, Richard, por Dios,
ya me estoy ahogando, ¿qué más me tiene que pasar? Estás llegando al punto final ya. Estás llegando el final de tus problemas, de las tragedias. Estás llegando, ¿vale? Es cierto que esto no se puede remediar. Es cierto que a lo mejor estás un poco agotado o agotada en cualquier punto, en la parte del amor, el trabajo, economía. Pero estás llegando a la parte final. Es lo que yo siento, ¿vale? Es lo que yo siento, porque luego las cosas mejoran. Muy bien. Vamos a ver las características. Siento un Escorpio y un Capricornio. Vamos a ver las características. Escorpio, vamos a ver. Vamos a ver las características. Muy bien. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, porque me sale la carta de loco. La historia entre vosotros dos no es ni un final ni un comienzo, ¿vale? Nada está perdido, se puede reactivar todo. Puede ser que ellos sean con textura normal, cabello negro, menores de 40 años. Pero tú toma la edad que tú creas, cariño. Porque yo solamente te digo lo que veo en las cartas, pero puede tener 60, 70, 80, ¿vale? La carta del mundo. Nos están diciendo también, hay un grupo de ustedes que está teniendo contacto con una persona a través de las redes sociales. Puede ser también lo que es un Virgo. Siento que esta persona de repente teletrabaja desde casa o trabaja en una computadora, un ordenador. De repente haciendo diseños, puede ser que trabaje lo que es en una oficina, etcétera, etcétera. De piel trigueña o simplemente son de piel blanca pero están muy bronceados o bronceadas. Cabello castaño o cabello rubio. Siento que hay una persona que también te dice, te voy a entregar este amuleto para tu protección. A lo mejor de repente ha sido hacerte una limpieza o algo por el estilo. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que es de elemento fuego. Es una persona muy alto o muy alta, de rasgos mulatos o afroamericanos, ¿vale? Puede ser que esta persona venga también de África, también. Veo que es muy alto, muy alta. Es una persona que tiene mucho orgullo, es una persona que tiene mucho carácter e inclusive soberbia, ¿vale? Tú ve tomando lo que es tuyo. Es una persona que tiene el poder, pero creo que esta persona se pone un poco de limitaciones. O a lo mejor me dice, Richard, no es que se ponga limitaciones, es que está en otro continente, está en otro país y las leyes burocráticas nos los ponen muy difícil para estar juntos, ¿vale? Porque aquí yo veo un pequeño bloqueo, pero un bloqueo que lo van a superar con paciencia, nos están diciendo, ¿vale? Lo van a superar con paciencia. Muchos de vosotros también sientes que esta persona es tu alma o tu llama gemela, o vosotros van a conocer a su alma o a su llama gemela, ¿vale? Veo que, ¿cómo lo vas a diferenciar? O tú eres muy rubio, o muy blanco, muy blanca, y la otra persona es más como mi piel, canelita, algo así, ¿vale? Ni tan blanco ni tan rubio, de cabello moreno como yo, piel morena, es esto, ¿vale? O simplemente la persona de tu interés de repente es de rasgos mulatos, afroamericanos, trigueño, latinos, latinas. Hay un contraste ahí que es muy bonito, de verdad. Yo le digo así, hay un contraste. Una persona que sea de repente mulato o africano con una persona que es de piel blanca, rubio, es que es una pareja muy, muy bonito, muy interesante, lo digo. No sé ustedes, pero yo que vivo aquí en Europa lo veo como muy interesante, ¿vale? Muy bien. La carta del 10 de oros. También nos están diciendo, muchos de vosotros también han coincidido con una persona que puede ser en un parque, en una guardería, en una escuela, o puede ser de repente en un centro comercial. Veo que te ha impactado, veo que ha habido un choque de energía aquí, veo que te ha llamado la atención. Puede ser un amigo del pasado, puede ser una persona que recién conoces, pero sin embargo hay una atracción muy fuerte. Uno de vosotros dos tiene hijos o vosotros dos tienen hijos e inclusive mascotas. A lo mejor de repente sacaste a pasear el perro y conociste a esta persona, ¿vale? Veo que esta persona que tú te vas a reencontrar, una de las dos partes, es una persona que tiene la estrella de la suerte, la estrella de la abundancia, o es un regalo que Dios el universo te da. Hombres, delgados, mayores de 40 años, tú toma la edad que tú quieras, cabello corto, canoso, tiene la nariz perfilada, refinada, ¿vale? Tiene barba también, la barba tiene también canoso. Veo que esta persona usa tejanos, jeans, zapatillas. Mujeres, tiene una sonrisa muy agradable, tiene los ojos pequeños también, puede ser que tenga rasgos asiáticos, ¿vale? Chino, japonés o algo por el estilo. Cabello corto, negro o castaño, lo tiene por el cuello, el cabello. No es tan corto, pero más o menos aquí, por el cuello, ¿vale? Es una persona que le gustan las ropas holgadas.
Puede ser que vosotros en estos momentos están en un lugar donde el clima está bueno, ¿vale? Hace calor o simplemente la ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué no? También hay lugares que es así. No, no es como Europa, que nos estamos congelando. No, cariño, no es esto, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones, ya me contarás. Un fuerte abrazo y no te sugestiones por la lectura, ¿vale? Todo tiene un porqué, todo es un propósito. Las lecturas pueden coincidir en un 100% para algunos y en otros simplemente una parte, ¿vale? Por eso no te sugestiones. Hasta la vista.